Leer es un ejercicio muy importante, hasta debería ser un hábito diario, independientemente de la edad o profesión que ocupes. Pocas prácticas poseen tantos beneficios para el cuerpo y para la mente como coger un buen libro y olvidarse del mundo y devorarlo en una lectura meditativa. Dicen los expertos en comportamiento humano que el hábito de leer provoca muchos resultados positivos, esto como mejorar la salud, potencializa la creatividad, el ejercicio de la reflexión y la habilidad para comunicar lo que se está pensando. Y miren que si es así en el campo secular, imagina entonces en el campo espiritual. Para aquellos que tienen la Biblia como fuente de fe y enseñanza, el deber de la lectura debería ser casi una doctrina al lado de los imperativos como la oración y la evangelización. Es claro que muchos se convierten, pero no tuvieron la oportunidad de aprender a leer, escribir, entrar a una universidad. Tanto es que muchos hermanos de pocas letras le arrancan lágrimas a académicos al dar testimonio de forma simple, pero muy sincera, de cómo Jesús transformó su vida. Pero el punto al cual queremos llamar la atención es de aquellos que saben leer y escribir, esto es, teniendo la oportunidad que muchos no tuvieron o la negaron, cambiando tal vez una buena lectura de la palabra de Dios, por ejemplo, por una película sin sentido o un video de baja calidad descargado de internet. Ya decía el escritor Víctor Hugo, aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una chispa. ¿Saben? Yo revelo para ustedes que soy fan de autores que consiguen con buena retórica colocar en pocas palabras lo que tal vez yo me demoraría un día entero para poder decirlo. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que leo. Aún con pensamientos diferentes a los míos, tengo el poder de colocarme en la posición de pensar o hasta confirmar el motivo de mi discordancia, y esto es lo que nosotros llamamos como lectura crítica. Para hablar de la lectura crítica de autores fenomenales, déjame citar uno más, Machado de Asís, ciertamente brillante, y es que Machado consiguió desenvolver cuestiones filosóficas y polémicas en formas de historias, así como hicieron antiguos pensadores del Oriente Medio, incluso los rabinos del judaísmo. Ahora que hablamos del judaísmo, este también fue el método utilizado por Jesucristo al narrar muchas historias en sus parábolas. Hablaba de forma simple y a veces irónica sobre verdades profundas que los comunes entendían y los más sabios casi nunca comprendían. Definitivamente la inteligencia de Jesús no era básica. Ahora, regresando a Machado de Asís, existe una frase en la novela Quinzas Borba en que un enredo acaba teniendo como protagonista no aquel al que le da nombre a la obra, sino a un ingenuo que, como dice el propio autor de la novela, era más crédulo que un creyente, no tenía motivos para atacar ni defender nada. Tierra eternamente virgen para sembrar cualquier cosa. Este pensamiento de ficción acabó de cierta forma volviéndose un estereotipo que mucha gente tiene de personas religiosas o creyentes, que son vistos como personas simples, gente engañada, que creen cualquier cosa, y los líderes que representan son el máximo pensar de ellos. Los Simpson, por ejemplo, realizan este cuadro con la figura simplista llamada Ned Flanders, un sujeto religioso, buena persona y políticamente correcto que llega a ser más ingenuo que el propio Homero, a pesar de todas sus idioteces. Parte de este estereotipo de los creyentes tal vez sea culpa de los propios religiosos o de algunos líderes que piensan que su tarea es la de aislar de la crítica racionalista y así protegerla de los cuestionamientos. Ellos desconsideran que existe una ola de jóvenes hoy adentrándose año tras año en diversas carreras universitarias, completamente preparados para vivir en su fe dentro de un ambiente universitario y secularizado. Por eso es tan importante tocar este asunto. Al final de cuentas, no queremos que los jóvenes que nos ven sean jóvenes engañados, mucho menos queremos que pierdan su fe por causa de la comprensión errónea de lo que ella significa y de lo que ella no significa. No sé precisamente a qué grupo de jóvenes universitarios o preuniversitarios están en este momento viéndome, pero el hecho de que, aunque estés por entrar o ya hayas entrado en una universidad, dependientemente de a dónde vayas, puede ser que te cruces o te hayas cruzado con profesores incrédulos, con autores igualmente incrédulos, que tienen como misión hacer de sus clases un campo de adoctrinamiento contra la fe, especialmente por la fe de origen bíblica y cristiana.
En este contexto, hablar de la Biblia en clase sería algo ridículo, patético, prohibido, aparte de que sea para desmerecer el valor histórico de las escrituras. Ahí sí, tu comentario será bienvenido. Solo la argumentación de que un Estado es laico, muchos académicos harán de todo para impedir la presencia de conceptos bíblicos en clase, a no ser, como ya dije, sea para desmerecer a la Biblia, y ahí sí puedes hablar como tú deseas o lo que quieras. En otras palabras, pasar a los alumnos enseñanzas de Jesús no sería posible, pues esto sería considerado proselitismo. Por ende, decir que los evangelios no presentan una historia real o que la iglesia creó la imagen de Jesús sería un punto positivo. Esto es de una disparidad tal que es hasta difícil clasificar moralmente ese tipo de currículum y ese tipo de metodología. Piensa conmigo, sí, no puedo hablar de un asunto en clase, no se puede y punto final. Pero lo que vemos es lo siguiente, hablar de la existencia de un Dios creador no se puede. Pero porque es un asunto para las iglesias, para los púlpitos, no para una clase. Pero para hablar que Dios no existe y doctrinar a los alumnos a este tema, eso sí se puede. Es permitente al programa académico del curso. O sea, el materialismo se puede enseñar. Algunos pueden llegar a sorprenderse con lo que digo, pero todo esto tiene una razón de ser. Y quien ya se ha expuesto a este ambiente antirreligioso en las universidades sabe de lo que estoy hablando. Al mismo tiempo que muchos profesores aconsejan dejar tu fe en casa, ninguno de ellos deja en casa el escepticismo que los motiva. Por lo contrario, transforman la mesa en un púlpito y los alumnos del auditorio cautivos. Muchos profesores incrédulos degollarán el cristianismo del creacionismo también, de las sagradas escrituras y todo lo que tenga que ver con la fe religiosa. Dios y religión serán temas de ironías, chistes y negaciones. Antes de continuar debemos aclarar algo muy importante para que no entiendes mal el propósito del video de hoy. Yo no quiero provocar aquí una especie de caza de brujas, como lo hicieron algunos religiosos fanáticos del pasado, ni sugiero que tomes todo por el todo. La universidad continúa siendo un lugar fascinante y si es bien aprovechado, los años que vayas a pasar ahí podrán ser los mejores momentos de tu vida. Hay mucha gente seria en las universidades, con investigaciones bien elaboradas, bien fundamentadas, procurando con todas sus fuerzas y con toda sinceridad mejorar el nivel cultural de nuestro país. Tenemos profesores comprometidos, muchas veces mal remunerados, pero que ejercen su profesión con esmero y teniendo como recompensa el progreso académico de sus estudiantes. Siendo así la forma incorrecta de argumentar, o digamos para entender la fuerza de mis palabras, como caer al extremo de creer que la universidad es el infierno para los creyentes, lo que no es verdad. O que todo ahí es bueno y que los profesores son siempre imparciales, mostrando la verdad con amor y afecto, y por eso revelando cosas que la religión procura esconder. No, hay personas de una forma y de otra en todas partes, incluso en la universidad. Ambas de las visiones son una forma mala de entender la realidad. Existen, déjeme repetir, profesores que son modelos, pero existen también profesores que son hostiles, cuya especialidad es destruir los andamios mentales basados en una cosmovisión bíblica y cristiana, lo que además hacen con bastante retórica e ironía. La situación llega a tal punto que en algunos momentos hablar de la marihuana es preconcepto, pero hablar contra la historicidad bíblica es progreso mental. ¡Qué disparate! Por eso, mi amigo que me estás escuchando, prepárate, pues tal vez podrás estar en un verdadero campo de batalla, exactamente como José en Egipto o como Daniel en Babilonia. Pero es importante repetir para enfatizar en el concepto, esto no significa que debas demonizar a los profesores y compañeros ateos o incrédulos, considerándolos inmorales, enemigos del bien, gente peligrosa. No se trata de eso. Muchos de ellos tienen dudas, no lepra. Muchos de ellos tal vez están en el campo de batalla de la incredulidad por cuestiones personales, que no siempre significa una ruptura voluntaria de Dios. Mira, traumas de la infancia provocados por un padre hostil religioso, decepción de la iglesia, asuntos mal resueltos o hasta incluso desinformación sobre la fe pueden generar en un sujeto el ateísmo. O podemos colocar en él una situación en la que
él le gustaría creer, pero no logró superar sinceramente sus problemas y sus malos ejemplos religiosos que terminó observando. Eso es muy serio. Por lo tanto, no debemos juzgar a las personas, sino apenas dar testimonio a ellas. Si Dios verdaderamente existe y nos ama conforme afirma la Biblia Sagrada, Él se revelará en la persona sincera en el tiempo correcto. Siendo así, tu papel como joven cristiano universitario deberá ser el de predicar mucho hablando poco. En otras palabras, entender que Dios necesita de testigos y no de abogados de defensa, y mucho menos de un guardaespaldas para protegerlo. Evita, por lo tanto, cualquier espíritu arrogante, antiético o irrespetuoso para con tus compañeros y también para tus profesores. Si surge algún conflicto, que venga de otro lado y nunca de ti que eres cristiano. Recuerda siempre el secuestro de Jesús en el Monte de los Olivos y aprende que no es cortando la oreja de Malco, como hizo Pedro, que defenderemos al Señor Jesús. Es dando testimonio en actitudes y comportamientos auténticamente cristianos que atraeremos la atención de los demás para el mensaje de Cristo. Pero, ¿cómo dar testimonio en un ambiente que parece ser hostil a mi fe? Estos y otros temas serán puestos en la mesa en el próximo capítulo de La Fe en la Universidad. Así que no te pierdas de los próximos capítulos e invita a más personas para que comprendan sobre este tema.